El balonmano es un deporte muy practicado en Europa, de presencia más bien minoritaria en el resto del mundo, con la excepción de algunos países americanos como Brasil y Argentina, africanos como Túnez, Egipto y Argelia, y la sola excepción asiática de Corea del Sur. Existen ligas profesionales tanto femeninas como masculinas en estos países y competiciones nacionales, regionales e incluso mundiales que organiza la Federación Internacional de Balonmano, IHF por sus siglas en inglés, con sede de Basilea, Suiza. No, no hay que confundir este deporte con el handball del país, también podemos llamarlo frontón o wall. Este deporte en el que dos jugadores compiten por el control de una pelota haciéndola rebotar contra una pared en los países habla anglosajona es común referirse a este deporte como handball y al balonmano como team handball o handball de equipo. ¿Dónde se originó este deporte? Bueno, se dice que tiene antecedentes importantes en distintos juegos practicados en la antigua Grecia y la antigua Roma, tal como el juego de Urania, mencionado en la Odisea de Homero, y del que se hallaron murales pictóricos en Atenas en 1926. Sin embargo, el deporte propiamente dicho es muy joven y sus primeros grupos profesionales de juego surgieron en el centro y norte de Europa en el siglo XX. En ese entonces se jugaba seis semejanzas del fútbol en equipos de 11 y tal como se lo sigue practicando en algunos países de Europa. Se atribuye a su creación el profesor de educación física alemán Karl Schellen, que nació en 1890 y falleció en 1956. En 1926 se estableció el Reglamento Internacional del Deporte y en 1928 se fundó la Federación Internacional Amateur del Balonmano durante los novenos Juegos Olímpicos de Verano. Este organismo luego se convirtió en la Federación Internacional del Balonmano y en 1954 se organizó su primera competición mundial en categoría masculina y 3 años más tarde en la primera categoría femenina. En la década de 1960 se aprobó la práctica del handball por parte del Comité Olímpico Internacional y a partir de 1972 se incorporó los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es el objetivo importante del handball? Es anotar tantos goles como sea posible, mientras se impide que el equipo contrario haga lo propio. Para esto se debe controlar el balón la mayor parte del tiempo y se lo debe ingresar al arco del equipo contrario la mayor cantidad de veces posible. Al final del partido el equipo que haya anotado más goles resultará el ganador. ¿Cuánto debe durar el partido? Una partida típica de handball dura alrededor de una hora, dividida entre dos periodos de 30 minutos cada uno. En el caso de los equipos juveniles, en este periodo se puede abreviar a 25 o 20 minutos por periodo. Entre un lapso y otro existe un lapso obligatorio de descanso de 10 minutos. Al final de este tiempo, quien haya anotado más goles será el ganador. En caso de que exista un empate, se otorgará 5 minutos más de descanso y luego se jugará una prórroga de dos tiempos de 5 minutos cada uno, con un minuto de descanso entre los lados. De continuar empate se repetirá el procedimiento. De no haber un resultado decisivo todavía, se procederá a determinar el equipo ganador mediante 5 lanzamientos sucesivos de 7 metros por equipo hasta dar con un ganador. ¿Cuánto debe medir la cancha? Bueno, en la cancha típica del balonmano debe medirse 40 metros de largo y 20 metros de ancho para 7 jugadores, usualmente bajo techo, o 90 metros de largo y 55 metros de largo para 11 jugadores, normalmente al aire libre. Las porterías suelen medir 2 metros de alto y 3 metros de ancho, aunque en la versión de 11 jugadores puede ser más grande todavía, y la línea de gol, que limita el punto más próximo a la quilla desde la cual puede arrojarse el balón hacia el arco, oscila entre 6 a 13 metros de distancia desde la caída dependiendo de la versión del juego. Cada caída
en posición de un arquero capacitado para tocar el balón cualquier parte del cuerpo, cuya misión es impedir los goles contrarios. Los demás jugadores que solo pueden tocar el balón con las manos se organizan de acuerdo a diferentes posiciones. ¿Cuáles son las siguientes posiciones? Bueno, se divide entre cuatro, entre central, extremo, lateral y pivote. Bueno, la central es la posición protagónica dentro de la construcción de la jugada que sirve como articulador del equipo tanto de la defensa como en el ataque. Normalmente es quien recibe la pelota del arquero para iniciar el ataque. Lo importante, más que en su fuerza y su destreza, es la capacidad para observar y planificar la partida. El extremo es la posición de ataque ubicada a cada costa de la cancha. Su misión es colocarse en la defensa contraria, por lo que suele ser jugadores ágiles, veloces y de poco peso. El lateral es la posición de asistencia al gol. Se ubican a los costados del central y suele ser jugadores de mucha altura, corpulentos y de potente lanzamiento. Juegan un rol clave en la defensa. Y por último, el pivote, su posición ofensiva equivalente a la delantero en el fútbol, cuya misión es abrir espacios de la defensa rival. Suelen ser jugadores robustos y hábiles en el cuerpo a cuerpo. ¿Cuáles son las reglas importantes? Bueno, son simples. Los jugadores deben controlar el balón usando únicamente sus manos y avanzar mediante pases y carreras dentro de la cancha del rival, hasta lograr una posición ventajosa para arrojar el balón hacia la arquería. Únicamente los porteros pueden emplear cualquier parte del cuerpo para interceptar el balón. Sin embargo, los jugadores en posición del balón pueden dar únicamente 3 pasos antes de hacer un pase o tirar hacia la portería. Si desea dar más pasos continuos, debe rebotar el balón contra el suelo. El juego es fluido y se interrumpe únicamente cuando así lo decide el árbitro. El contacto entre jugadores es continuo y frecuente, y está permitido que los jugadores se enfrenten cara a cara o se obstruyan en el avance del contrario, pero en ningún momento se golpeen o empujen o agredan. Los jugadores que actúen de esa manera antirreglamentaria pueden ser sancionados con una tarjeta amarilla y de 2 minutos fuera del juego. De ser sancionado 3 veces en un mismo partido, el jugador debe abandonar el partido usando una tarjeta roja.